Bueno, el día de hoy es viernes de física y vamos a hacer este ejercicio. Dice, dos ciclistas A y B estaban a 370 kilómetros de distancia. Aquí puse las imágenes de dos ciclistas. O sea que lo que nos están diciendo es que de aquí a acá hay 370 kilómetros de distancia. Viajando uno hacia el otro a velocidad constante. Empezaron al mismo tiempo y se encontraron después de 4 horas. O sea que este avanzó para acá y tardó 4 horas. Y este avanzó para acá y también tardó 4 horas a su velocidad. O sea, 4 horas a la velocidad de A, vamos a llamarle el ciclista A, y vamos a llamarle a el ciclista B. 4 horas a la velocidad B. ¿Okay? Y en ese punto se encontraron, o sea que en ese punto consumieron esos 370 kilómetros. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros sabemos que velocidad es distancia sobre tiempo. Y que por tanto distancia sería velocidad por tiempo. O sea que la distancia de A que recorrió A en esas 4 horas sería la velocidad de A por las 4 horas, que serían 4 velocidad de A. Y la distancia que recorrió B sería la velocidad de B por esas 4 horas, que sería 4 velocidad B. ¿Okay? Y si sumamos las dos distancias, es decir, si sumo la distancia de A, o sea lo que recorrió A, y la distancia de B, me tienen que dar los 370 kilómetros. ¿Ok? O sea que 4 por la velocidad de A más 4 por la velocidad de B serían 370 kilómetros. ¿Ok? Luego dice, si el ciclista B hubiera empezado media hora antes, o sea, que este ciclista empezara media hora antes. Ahí está. Habrían estado a 20 kilómetros después de 4 horas. 4 horas después de que A empezara. O sea que esto hubiera avanzado hasta acá. A seguiría avanzando ese pedazo. Y la diferencia que hay en esta zona de aquí, esa diferencia que recorrió de más B para el lado de A, esos serían los 20 kilómetros. ¿Ok? O sea que sería como si B en esa media hora hubiera avanzado esos 20 kilómetros de diferencia. ¿Ok? O sea que sabemos que 0.5 por la velocidad de B me daría esos 20 kilómetros. ¿Ok? Entonces, con eso podríamos encontrar la velocidad de B. C20 de 0.5 que está multiplicando, lo pasamos dividiendo. Y entonces tendríamos que la velocidad de B sería de 40 kilómetros por hora. Si ya tenemos la velocidad de B, podemos sustituir, vamos a llamarle esta ecuación 1,
Y esta vamos a ponerle ecuación 2. Vamos a sustituir la velocidad de v en ecuación 1. Entonces nos quedaría que 4 por la velocidad de a más 4 por los 40 kilómetros nos tendría que dar 370. O sea que 4 por la velocidad de a más 160 será igual a 370. Pasamos el 160 del otro lado. Nos quedaría ese 4 está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo. Nos quedaría 210 sobre 4. Y esto nos daría que la velocidad de a sería de 52.5 kilómetros por hora. Que sería lo que nos está pidiendo el ejercicio. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la distancia de a dijimos que era 4 veces la velocidad de a. Si aquí sustituimos, tendríamos 4 por 52.5. ¿Ok? Entonces tendríamos aquí 210 kilómetros. Y la distancia de b dijimos que era 4 veces la velocidad de b. Y la velocidad de b nos dio 40. O sea que avanzó 160 kilómetros. Si sumamos ambas velocidades, ambas distancias, nos daría 370 kilómetros, que son los 370 kilómetros a los que estaban. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si B empezó media hora antes? Si B empieza media hora antes, cuando A tenga las 4 horas, para B habrían pasado 4.5 horas. O sea, sería como si tuviera esas 4.5 horas de ventaja. Sería como si hubiera recorrido esas 4.5 horas. ¿Ok? Entonces, sería 4.5 por 40 nos daría 180 kilómetros. ¿Okay? Entonces habría avanzado habría avanzado 210 kilómetros y el de B habría avanzado 180 kilómetros. ¿Sí? Pero a los 370 kilómetros se supone que es lo que mide esto. En total sería como si fueran 390 kilómetros de recorrido entre los dos. Si a eso le quitamos los 370 kilómetros que mide, serán los 20 kilómetros de diferencia que hay. O sea que se podría decir que para ese caso
el ciclista B va por acá y el ciclista de B ya va por acá, o sea, ya se cruzaron y hay una diferencia de 20 kilómetros entre ellos. Aquí serían 20 kilómetros. ¿Ok? Bueno, nos vemos en la próxima.